Buenas noches y feliz domingo de resurrección. Les voy a pedir que me acompañen hoy al Evangelio de Marcos, aprovechando la ocasión especial de reflexionar y meditar acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Vamos a ir literalmente a los pies de la cruz y vamos a compartir un versículo, un solo versículo que está en Marcos 15, versículo 39. La crucifixión era muy común en el primer siglo, en los tiempos de Jesús. Era una humillación pública, era un mensaje de parte del Imperio Romano hacia aquellas personas que habían desafiado al Imperio Romano. Era un instrumento que tenía como objetivo provocar dolor físico, pero también vergüenza, burla y abandono. Era el castigo principalmente para los esclavos y los criminales. Pero alguien tenía que encargarse de hacer ese trabajo. Alguien lo tenía que llevar a cabo una y otra vez. Ejecutar a esos delincuentes en esas cruces. Y no eran precisamente personas sensibles o personas impresionables que podían llegar a tener miedo o que le podría causar algún tipo de emoción, sino que eran soldados al servicio del imperio. Estos soldados tenían a cargo, se agrupaban en grupos de 100 y tenían personas a cargo, oficiales a cargo, que se les llamaba centuriones. Y es muy probable que estos centuriones hayan visto morir a muchas personas a lo largo de su servicio en el imperio, a muchas personas. Para ellos la cruz era algo relativamente cotidiano en ese sentido. Y se suponía que aquel día en el Gólgota era un día más para un centurión. Él iba a cumplir su trabajo. Otro hombre desnudo, sangrando, siendo ejecutado ahí en esa cruz. Pero esta vez, nos narra la Biblia, el centurión que estaba a cargo en ese momento vio algo diferente. Vio una muerte diferente a todas las otras muertes. A pesar de ser una persona sumamente familiarizada con la muerte y con este tipo de ejecución, vio algo diferente. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, Marcos 15, 39 dice: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. En la Nueva Versión Internacional, lo leo, el mismo versículo dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y quiero proponerte 3 puntos para que podamos reflexionar hoy en esta confesión de esta persona, de este centurión. Los 3 puntos que te quiero compartir son que esta es una confesión clave. Lo vamos a ver cómo dentro del Evangelio esta es una confesión muy especial. Vamos a ver qué es aquello que vio el centurión, como segundo punto, lo que vio el centurión. Y en tercer punto, aplicando esto a nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? ¿Sí? ¿Qué debemos ver nosotros? Así que comencemos por el primero, que es una confesión clave. La confesión del centurión acerca de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios no es casual en la estructura del libro de Marcos. Y yo ahora quiero que hagamos una especie de breve recorrido por el relato del Evangelio. Si tienen la Biblia en físico y me quieren ir siguiendo, vamos a ir mencionando. Algunos versículos los voy a leer, otros los voy a pasar un poco por arriba. Pero quiero que veamos cómo la identidad de Jesús como Hijo de Dios es muy importante en el relato de Marcos. Y lo podemos ver desde el versículo 1, ¿sí? Porque Marcos es el que introduce la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio o el relato de Marcos sobre el Evangelio. Comienza de esta manera, Marcos 1.1.
principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos es muy directo en esto, ¿sí? Esta es su introducción. De aquí en adelante él empieza a narrar los hechos. Pero él comienza diciendo que hay una buena noticia. Es el único de los 4 evangelistas, que nosotros llamamos evangelistas, en usar la palabra evangelio. Y él dice que este evangelio, esta buena noticia de victoria, de reinado, es la presentación de este Mesías, el Hijo de Dios. Y el resto del evangelio va a ser la muestra acerca de quién es este que él acaba de llamar Hijo de Dios. No solo Marcos introduce a Jesús como el Hijo de Dios, sino que Dios mismo es quien afirma esto. Entre comillas, confirma en el relato, porque no es que Dios va a confirmar lo que Marcos dice, pero de alguna manera el testimonio de Dios viene a afirmar nuevamente lo mismo. Lo primero lo tenemos inmediatamente en el capítulo 1. Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice, Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Más adelante, en la transfiguración, Dios va a afirmar una cosa similar. Va a decir, este es mi Hijo amado, oigan a él. No solamente Marcos lo introduce y Dios lo afirma audiblemente en 2 ocasiones, sino que Jesús confirma lo mismo. Cercano a su muerte, cuando es interrogado por el sumo sacerdote, en el capítulo 14, en el versículo 61, le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en el versículo 62, 14:62, Jesús le contesta, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Luego de esa pregunta, Jesús está ante Pilato. Y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, capítulo 15, versículo 2, tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, dice. Incluso el Evangelio de Marcos, o el relato del Evangelio de Marcos, nos dice que los demonios reconocían la identidad de Jesús. En el 3:11 se nos dice, y siempre, fíjense la generalidad, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 7, y gritando a gran voz dijo un demonio, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Entonces, hasta acá vemos que Marcos no pone dudas sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Vemos que Dios mismo lo afirma, vemos que Cristo mismo lo confirma cuando se lo preguntan, y vemos que hasta los demonios reconocen esa identidad. Pero, ¿qué pasa con el resto de las personas en el Evangelio? ¿Será que para la gente la conclusión fue así de rápida, fue así de sencilla? Bueno, para nada. En contraste con lo que acabamos de ver, no encontramos afirmaciones de las personas acerca de que Jesús era el Hijo de Dios, sino que lo que encontramos es un patrón de desconcierto frente a lo que Jesús hace. Durante todo el Evangelio, la gente está desconcertada cuando ve a Jesús. No entiende quién es, no entiende qué vino a hacer, no entiende su identidad. Voy a ir muy rápido, pero esto es solo a modo de que vean que esto no me lo inventé. Pero, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27, en la sinagoga de Capernaum, la gente dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Cuando Jesús estaba enseñando y libera un demonio, dice, ¿qué es esto? Luego en el capítulo 2, Jesús sana un paralítico y dice que los escribas pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Y la gente decía, jamás hemos visto cosa semejante. Luego, más adelante, sus propios familiares llegan a decir, está loco, está fuera de sí, capítulo 3, versículo 21. Los fariseos fueron un poco más allá, capítulo 3, versículo 22. Tiene a Belcebú, está endemoniado, tiene al príncipe de los demonios. En el capítulo 4, versículo 41, los mismos discípulos dicen, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, los mismos gadarenos responden con miedo, capítulo 5, versículo 15, y le piden que se vaya, le piden que se retire de ahí.
Luego de sanar a la hija de Jairo, dice, todos se quedaron completamente atónitos. Cuando Jesús va a Nazaret, el pueblo que lo vio crecer, capítulo 6, versículos 2 y 3, la gente dice, ¿dónde obtuvo tales cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Luego, cuando va a Jerusalén, dice que toda la multitud estaba admirada de su enseñanza y se maravillaba de él, capítulos 11 y capítulo 12. En resumen, hay admiración, pero también hay miedo, hay distintas teorías, hay confusión, hay preguntas, pero no hay afirmaciones de que Jesús sea el Hijo de Dios. Y hay dos afirmaciones sólidas acerca de la identidad de Jesús por boca de personas. La primera está, no casualmente, a la mitad del Evangelio, en el capítulo 8. Y es Jesús el que introduce la pregunta con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y todos recordamos la historia, es Pedro el que toma la voz y dice, tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Mateo, no Marcos, agrega que Pedro dijo, el Hijo del Dios viviente. Marcos solo nos narra que que Pedro dijo esto, tú eres el Cristo. Entonces, de alguna manera, Marcos está afirmándonos que Pedro estaba entendiendo que Jesús es exactamente lo que él decía ser. Sin embargo, podríamos pensar que de acá en adelante, para los discípulos, la identidad de Jesús fue muy clara, pero todo venía bien hasta que Jesús empieza a anunciar su muerte. Y cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, ya no hay más claridad al respecto. De hecho, inmediatamente que Pedro hizo esta confesión, quiere convencer a Jesús de que no vaya camino a la cruz. Y en 2 ocasiones más, Jesús enseña directamente a los discípulos sobre que iba a morir y a sufrir y que luego iba a resucitar. Y Marcos 9:32 nos dice, pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Y luego, un capítulo después, Marcos 10:32, los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Es por todo esto que acabo de decir que la confesión de este centurión es tan importante. Porque cuando llegamos al relato del centurión, nos encontramos con que él está a los pies de la cruz y está viendo a un hombre morir. Y al ver a este hombre morir, lo reconoce como Hijo de Dios. Contrario a los discípulos que entendieron la identidad de Jesús, pero que no soportaban o no entendían cómo conciliar la idea de este Mesías, este Hijo de Dios, muriendo, este centurión lo está viendo morir y lo reconoce como Hijo de Dios. Y esto es de alguna manera lo que nos introduce en este primer punto. ¿Por qué esta afirmación es tan clave? Y quiero que veamos, pasando al segundo punto, con un poco más de detenimiento, esta afirmación. Veamos el segundo punto, que es lo que vio el centurión. ¿Qué vio este centurión para afirmar semejante cosa? Vuelvo a leer el pasaje solo para refrescarlo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. ¿Quién es el centurión? Bueno, lo decía un poco cuando comenzó el mensaje, pero los centuriones en general eran soldados, eran oficiales del ejército romano que tenían a cargo un grupo de 100 soldados que se llamaban centuria. Eran probablemente personas acomodadas, de buen pasar económico, no eran judíos, sí, eran ajenos al pueblo de Israel. Algunos de ellos podrían ser temerosos de Dios. Tenemos en mente, ¿no?, algunos centuriones. Uno es el que se le acerca a Jesús el que manda a un siervo para que le diga a Jesús que sane a su siervo. Y Jesús habla muy bien de este centurión y se entiende que es un centurión que era un prosélito del judaísmo, un temeroso de Dios. Y lo tenemos a Cornelio en Hechos capítulo 10. Que también es un centurión y a la vez es un temeroso de Dios, un prosélito del judaísmo que tenía una conducta totalmente ejemplar. Pero esta no era la realidad de todos los centuriones. Muchos soldados romanos eran odiados por los judíos porque representaban al imperio que los tenía sometidos.
Y es probable que los centuriones no hayan tenido mucha relación con el judaísmo en entender al Dios de los judíos y en comprender la religión judía. Estaban bastante lejos de esto. Y respecto a este centurión en particular, es muy interesante pensar que este centurión, a cargo de 100 soldados, estaba como a cargo del momento de la crucifixión. Le tocó una tarea tremenda si lo pensamos en cuanto al relato bíblico. Es probable que lo que no haya hecho respecto a la crucifixión lo haya consentido por lo menos, o lo haya ordenado para que sus soldados lo hagan. Todo lo que leemos respecto a la muerte de Cristo. Seguramente participó de su arresto, seguramente haya escuchado cuando los judíos discutían entre sí acusando a Jesús de haberse afirmado a sí mismo como rey de los judíos. Es probable que haya estado como testigo en el momento en que Pilato interrogó a Jesús y lo haya visto a Pilato decir: no encuentro nada en este hombre, parece que es inocente, pero que para cumplir la orden de Pilato haya procedido a la ejecución. Es probable que haya estado presente, participando o dirigiendo, o ordenando, en el medio de las burlas, de los golpes, de los escupitajos, de la corona de espinas, en todo el proceso. Y principalmente, lo que vemos en este pasaje, él estaba a cargo del momento de la crucifixión, encargándose de que esa ejecución sea llevada a cabo de manera ordenada, ¿sí? De que se cumpliera realmente la ejecución que debía recibir cada delincuente, y en este caso Cristo. Y fueron sus soldados los que clavaron a Jesús en la cruz. Más adelante lo voy a mencionar, pero la tradición dice, pero no tenemos certeza de que puede haber sido él el que clavó la lanza en su costado. Pero es este soldado, ¿sí? Fue testigo de primera mano de lo que pasaba en la crucifixión. Y esa es la persona que hace esta afirmación. ¿Y qué vio este centurión? Bueno, él vio una muerte diferente a todas las que había visto a lo largo de su vida. Marcos no nos dice específicamente qué lo lleva a clamar: este es el Hijo de Dios. Y ahora vamos a leer esta porción en los evangelios paralelos. Pero sí sabemos algo, que lo que a él le llamó la atención fue la forma en la que murió, la manera. ¿Sí? Lo vimos que la NBLA dice que al ver la manera en la que expiró, la NBI dice a ver cómo murió. Fue la manera en la que Jesús encaró su momento de muerte, fue lo que pasó esos minutos, lo que llamó la atención y lo que le hizo pensar que esa persona no era una persona común y corriente. Piensen, cuántas muertes, cuántas ejecuciones, y esta era completamente diferente. Según los evangelios, si nosotros nos metemos en el relato de la crucifixión, podemos pensar que él fue testigo visual de todo lo que nos van narrando los evangelistas. Vio cómo sus propios soldados, si no es que él llegó a participar, se repartían la ropa de Jesús. Vio cómo colocaban un cartel en la cruz que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Vio cómo, esto es tremendo, pero vio cómo Jesús mismo, al ver lo que ellos estaban haciendo, él y sus soldados, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue testigo de todas las burlas que recibió Jesús mientras estuvo ahí colgado. Cada evangelista nos narra un poco acerca de esto. Algunos pasaban y le decían: sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. Los sacerdotes y escribas le decían: a otro salvó, pero él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos 15, 31 y 32. Luego Mateo nos dice que les decían: en Dios confía, que Dios lo libere ahora, si Él lo quiere, porque Él ha dicho: yo soy hijo de Dios. Fíjense cómo Jesús estaba siendo desafiado con burlas respecto a su propia identidad. Y el centurión era testigo de eso. Vio cómo Jesús conversó con los dos ladrones al lado en la cruz, y cómo en medio de las burlas que recibía de ambos, uno cambió de opinión. Y tenemos ese relato en Lucas, porque Mateo nos dice que ambos se burlaban de Jesús, pero Lucas nos dice que uno de los dos se dio cuenta de que estaban hablando de un hombre inocente y vio cómo Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vio a Jesús mirar a María
y pensar en que María iba a quedar desamparada y decirle a María, mirándolo a Juan, ahí tenés a tu hijo, y a Juan, su discípulo, decirle, ahí está tu madre. Vio cómo Jesús, incluso colgado en la cruz, muriendo, estaba atento del cuidado de su mamá. Fue testigo también de una oscuridad que nos narran los evangelios, que llenó la tierra a pleno mediodía. No hubo luz. Vio a Jesús clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras la gente que escuchaba a Jesús diciendo esto, lejos de entender que estaba siendo abandonado por Dios para cargar con los pecados de su pueblo, lejos de entender eso, decían que él estaba llamando a Elías y se burlaban de él y le decían, veamos a ver si viene Elías y lo viene a bajar. Marcos 15:36. Y vio sus últimas exclamaciones, desde decir que tenía sed hasta afirmar, consumado es, y luego decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Mateo, Juan, Marcos nos dicen que Jesús gritó de una manera muy fuerte y finalmente murió. Los comentaristas, yo esto no lo sabía, mientras leía los comentarios lo leí, era muy raro que un crucificado gritara antes de morir porque morían asfixiados. Así que también esto era llamativo, era muy llamativo. Y finalmente los evangelios nos dicen que hubo un gran terremoto en ese momento. Y algo de lo cual él no fue testigo porque no estaba ahí. Sabemos que el velo del templo se rasgó en dos. Pero sí fue testigo del terremoto. Ahora, todo este breve resumen de lo que fue pasando, según los evangelios, nos hace pensar que a cada momento lo que este centurión estaba viendo era una persona que, a pesar de sufrir, estaba entregando su vida voluntariamente y que tenía un propósito su muerte. Eso es lo que él fue entendiendo. Y en cada una de estas escenas vio a alguien enfrentar la muerte como nunca lo había visto, y vio a alguien enfrentar el sufrimiento sin pecado, no solo soportando esto, sino pidiendo a Dios que perdone a los que estaban, ofreciendo perdón hacia las personas que le hacían daño, con misericordia, y hasta protegiendo a los que le rodeaban. Estoy seguro que el centurión no había visto nunca algo similar. ¿Y cuál fue la reacción del centurión frente a la actitud de Jesús? Bueno, tenemos el relato de Mateo, por ejemplo, ¿sí? Mateo dice lo siguiente, y con esto vamos a tratar de armar el rompecabezas. El centurión y los que estaban con él, Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este es el Hijo de Dios. Hasta acá lo que tenemos es saber que sintió mucho temor. Eran soldados, ¿no? No eran personas que se atemorizaran fácilmente. Y la palabra que usa Mateo significa mucho miedo, realmente terror. Y podríamos pensar, bueno, solamente confesó esto porque tenía miedo. Pero no tendría mucho sentido, lo vamos a ver por el relato de los otros evangelios. Pero sí sabemos que cuando ocurrió el terremoto y en presencia de lo que él estaba viendo, él entendió que estaba en presencia de una muerte muy particular, ¿sí? Y hasta ahí lo que tenemos de centurión es la misma respuesta que tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús hacer los milagros, o algunas otras personas que tuvieron miedo frente a esa demostración de poder. Pero Lucas nos agrega que además de temor había algo más. El segundo punto, además del temor del centurión, es que el centurión reconoce la inocencia de Jesús. Dice Lucas 23:47. Al ver el centurión lo que había sucedido, escuchen esto, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Esto no contradice, sino que complementa o completa el relato de los otros dos evangelios. Alguno podría pensar que en realidad lo que este centurión estaba reconociendo es la inocencia legal de Jesús. Es decir, que la ejecución era injusta, que Jesús no merecía pagar el precio por algo que no había hecho, ¿sí? Pero esto sería como limitar la cuestión de la inocencia. Porque si esto hubiese sido realmente así,
¿por qué glorificar a Dios? ¿Por qué este centurión llegó a glorificar a Dios? Que es una expresión de adoración. Él estaba entendiendo no solamente que Jesús no merecía recibir el castigo de la cruz legalmente, sino que Jesús era una persona justa, era una persona inocente. No para de venir a mi mente Isaías 53 cuando dice que Jesús no abrió su boca frente a sus agresores, Isaías 53, 7. Él vio el cumplimiento de eso en primera fila. Vio cómo Jesús no abría su boca y no pecó en ningún momento en medio de toda su ejecución. Y como soldado, él vio la actitud de un hombre obediente. Sabemos por el otro relato del centurión que ellos sabían muy bien acerca de la obediencia y la sumisión. Y él entendió que estaba enfrente de una persona fiel a un propósito, dispuesto a obedecer hasta el final. Y se sumó a la declaración del ladrón de la cruz, porque es muy similar a lo que dice. El ladrón dijo, este nada malo ha hecho. Y el centurión dijo, ese hombre era inocente. Y así como entendemos que Jesús lo miró al ladrón y le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso, sabemos que esta afirmación tiene un sabor similar, ¿sí? Y lo que ya vimos en el versículo de Marcos, número 3, no solamente tuvo temor, no solamente reconoció su inocencia, sino que llegó a pronunciar que era el Hijo de Dios. Algunos llegan a decir, porque se puede traducir de esta forma, que él dijo, este es el Hijo de un Dios, de manera pagana, pensando en sus dioses, hablando de esta persona como alguien hija de algún dios. Pero hay varias razones para pensar que realmente estaba afirmando que era el Hijo de Dios. Primero porque esa frase se traduce en otras partes de la Biblia como Hijo de Dios, no de un Dios. También por el contexto que vimos en el punto número 1. Marcos nos está queriendo decir algo. Es la primera vez que una persona hace en el Evangelio una afirmación semejante. Este es el Hijo de Dios. También vemos que en el contexto se están burlando de Jesús y diciéndole que era Hijo de Dios en forma de burla, y él está usando las mismas palabras para decir, no, verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sí? Él está haciendo como un contraste. En el contexto de todo el Evangelio de Marcos, vemos cómo esto está como llegando al clímax de la identidad de Jesús. Por fin alguien logra afirmar la identidad, y Marcos empieza y termina de una manera muy particular. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y en sus últimos fragmentos, en verdad este era el Hijo de Dios, ¿sí? Y en el contexto inmediato, como decía recién, de alguna manera estaba afirmando que las acusaciones que había recibido Jesús en realidad no eran unas acusaciones por blasfemia, sino que hablaban de una verdad. Él era el Rey de los judíos, Él era el Hijo de Dios. Es decir, se lo está ejecutando por algo que dijo, pero eso que dijo es verdad. Él era el Hijo de Dios. Y pensá en cuántos contrastes hay en la afirmación que Él llegó a hacer. Primero, como les decía recién, el contraste entre su afirmación y las burlas de los demás. Otros decían, sí, es el Hijo de Dios, pero en tono de burla. Y Él dijo, no, verdaderamente es el Hijo de Dios, con temor lo dijo. Segundo, el contraste que había entre los que se burlaban de Jesús, pidiendo que Jesús tuviera demostraciones de poder, ¿sí? Que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo, que si confía en Dios venga Dios y lo salve, que venga y Elías lo salve. Pero esta persona, a diferencia del que está demandándole a Cristo una demostración de poder para así creer, él sin ninguna demostración, sino viéndolo morir, nos dice el pasaje, en la humillación de Jesús, lo está reconociendo como Dios, como Hijo de Dios. Y tercero, hay un contraste muy grande entre su propia identidad como centurión. Los centuriones habían jurado lealtad al emperador romano, y él era representante de ese poder imperial. El César era la personificación de la majestad. Ellos le debían su obediencia y hasta lo llegaban a considerar una divinidad. Y él está rompiendo con todo eso.
Él está cambiando de opinión. Él está reconociendo que no es su máxima autoridad, sino que esta persona que está colgada, muriendo, es en realidad el Hijo de Dios. Aunque humillado, lo ve sirviendo, lo ve obediente hasta la muerte, pero lo reconoce como el Hijo de Dios. Entonces, en resumen, por todo lo mencionado hasta acá, creo que está bien que pensemos, por lo que narran los evangelios, que estamos en presencia de una fe que estaba comenzando a nacer en el corazón de este centurión. Aunque probablemente no entendía todo. Imagínense, la resurrección. No había sido ni testigo ni había escuchado acerca de la resurrección de Jesús. Solamente lo ve muriendo, al igual que el ladrón de la cruz. Solamente lo están viendo morir. Pero eso es suficiente para él, para entender que estaba en presencia del Hijo de Dios. Y comenzó a tener un entendimiento que creemos, con más revelación, pudo completar de allí en adelante. Es una paradoja, ¿no?, que las dos personas que logran reconocer a Jesús en su muerte hayan sido un ladrón judío y un soldado gentil. Es muy llamativo esto. Pero esas son las dos primeras personas que responden positivamente a la crucifixión. Y si nos ponemos a hilar fino, en realidad él es el primero en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios una vez muerto. Porque el ladrón estuvo durante la crucifixión, pero sabemos que este hombre, luego de verlo morir, fue el primero en responder a la crucifixión. Y pensaba también en otras tres implicancias. Primero, lo que Marcos nos está transmitiendo es un mensaje de salvación a los gentiles. Marcos escribe principalmente a una audiencia romana que tenía muchos gentiles, y Marcos a propósito está mostrando cómo este probablemente haya sido el primer fruto del sacrificio de Jesús. Y no cualquier gentil, el gentil que estuvo a cargo de matarlo, el gentil que estuvo a cargo de generarle dolor y de provocarle la muerte a Jesús. Ese fue el primer perdonado. Segundo, esta es una respuesta a un pedido que Jesús le hizo a Dios en la cruz. Lucas 23, lo leímos hace un rato, nos dice en el versículo 34 que Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá está. Porque si esa fe del centurión fue genuina, y así lo entendemos, ahí está el perdón de Dios. La primera respuesta a la oración de Jesús de que perdone a sus agresores. Un soldado que cambia de opinión, que se arrepiente de lo que está haciendo, que entiende que ese Jesús era el Hijo de Dios. Y también es una respuesta a la gran pregunta de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ver a un romano gentil entendiendo que estaba en presencia del Hijo de Dios y que eso implicara fe, arrepentimiento y salvación, es una respuesta a esa pregunta. Dios abandonó a Jesús en la cruz para cargar con los pecados de su pueblo, y ese pueblo incluía a los gentiles también. Y está, de alguna manera indirecta, ¿no?, se está respondiendo a la exclamación de Jesús. Entonces, ya vimos que esta afirmación del centurión es clave en el Evangelio de Marcos, es muy importante. Ya vimos qué es lo que vio el centurión para afirmar esto. Quiero que ahora pasemos al último punto y pensemos qué implicancias tiene esto para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ver al mirar la cruz? Y yo pensé 5 aplicaciones. Ustedes pueden meditar en el pasaje y llegar a otras. Y pensaba que la definición corta o la respuesta corta a qué es lo que nosotros deberíamos ver es justamente debemos ver al Hijo de Dios crucificado. Pero pensé en 5 aplicaciones que se desprenden de esto, de qué provoca en nosotros ver al Hijo de Dios crucificado. La primera aplicación es: cree en el Hijo de Dios crucificado. Cree. Solo el que mira a Cristo crucificado y lo reconoce como Hijo de Dios puede ser salvo. La Biblia es muy clara en eso. Vos también, al igual que el centurión, tenés que reconocer que él era inocente.
Y al reconocer que él era inocente, vos indirectamente estás reconociendo que vos no lo sos y que vos sos pecador. Tenés que reconocer, al igual que el centurión, que él era el Hijo de Dios, que estaba ocupando un lugar que no le correspondía a él, recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar. Tenemos que reconocer, al igual que el centurión, que somos sus enemigos y que hemos sido parte de lo que le causó la muerte. Pero al arrepentirnos y creer, estar seguros de la reconciliación de Dios para con sus enemigos. El primero en reconocer a Jesús como un Hijo de Dios fue el enemigo más directo. Y creo que esto nos recuerda, le debe haber recordado a los primeros lectores y nos recuerda a nosotros también, los primeros oyentes y a nosotros también, que la salvación de Cristo es más grande que cualquier pecado. Y creo que en resumen tenemos que reconocer estas dos cosas. Dios salva a sus enemigos y nosotros somos sus enemigos. Fuimos, porque fuimos salvados. Podemos unirnos a Pablo, que también fue un perseguidor de la iglesia y enemigo de Cristo. Podemos unirnos a él en Romanos 5:10, cuando dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el primer punto es: cree en el Hijo de Dios crucificado para ser salvo. El segundo es: compartí el mensaje del Hijo de Dios crucificado. Yo no puedo dar rienda suelta a mi imaginación fuera de lo que está escrito, pero es imposible no pensar que este centurión tenía algo que contarle a todos luego de este evento. Que él haya llegado a afirmar con sus labios, este en verdad era el Hijo de Dios, seguramente no haya quedado ahí, y él haya llevado estas mismas palabras a otras personas. Creo que el Hijo de Dios fue crucificado. ¿Se lo imagina? Creo que ese Jesús que crucificaron el otro día, yo creo que era el Hijo de Dios. Bueno, nosotros tenemos mucha más revelación acerca de quién era Él. Y pensaba en este pasaje, 1 Corintios 2:2, cuando Pablo explica cómo él predicaba el Evangelio. Él dice: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto, ¿qué cosa? A Jesucristo y a este crucificado. Es el centro del Evangelio. No es lo único que predicamos. También predicamos que resucitó, también predicamos que ascendió a los cielos y también predicamos que va a volver. Pero este es el comienzo. El comienzo es: este era el Hijo de Dios crucificado. Predicamos algo que es una locura, que Dios se hizo hombre y murió para salvarnos. La tercera aplicación: viví bajo la autoridad del Hijo de Dios crucificado. Me gusta pensar que este fue el día en que el centurión cambió de jefe. Dejó de estar bajo el mando, de alguna manera, del emperador para entender que ahora tenía una lealtad más grande. Pero también cambiaron sus valores, porque él venía de un reino que avanzaba con poder, con demostraciones de sometimiento hacia los demás. Pero este Hijo de Dios que él está reconociendo es un Hijo de Dios que está sufriendo, que está siendo humillado, porque los valores de este reino son distintos. Él empezaba a entender seguramente, y es lo que nosotros tenemos que entender, que este es un reino que avanza con la humillación y con el servicio, y con estar dispuesto a dar nuestras vidas. Entonces él cambió de rey, cambió de jefe, pero también cambió los valores a los cuales apuntaba. Y me recordaba las palabras de Jesús: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Y Marcos 9:35. Y esto es muy paradójico, porque son las palabras que Jesús le dijo a sus propios discípulos cuando no entendían que Él estaba anticipando que iba a morir. Dice: Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Seguramente el centurión empezaba a entender algo de esto. Nosotros tenemos que recordarlo. Recordar que este reino consiste en servicio, consiste en humillación y consiste en estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Y que tenemos que dejar atrás cualquier búsqueda de poder, cualquier búsqueda de reconocimiento, cualquier búsqueda de comodidad. No son los valores del Hijo de Dios crucificado. Hemos cambiado
de reino si nos hemos reconciliado con Él. Tenemos que ir atrás de estas cosas. Es nuestro Rey y Él estaba muriendo crucificado. Nosotros tenemos que entenderlo para saber cómo vivir en este mundo. La cuarta aplicación: no apartes la mirada del Hijo de Dios crucificado. No apartes la mirada del Hijo de Dios crucificado. Pablo se encarga de llamarle la atención a los Gálatas, Gálatas 3:1, pasaje muy famoso y recordado, y les dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Los Gálatas no habían visto a Jesús crucificado, pero al haber escuchado el Evangelio, Pablo les está diciendo, es como si Jesús hubiese sido crucificado enfrente de ustedes. Ustedes escucharon el Evangelio y lo vieron de alguna manera espiritual ahí crucificado, pero algo los fascinó, dice, usa esta palabra que tiene que ver como que algo los hechizó, les hizo correr su vista de ese Jesús crucificado. Y les dice, lo que comenzaron por el Espíritu, lo que comenzaron por la fe, ahora lo están siguiendo por las obras. Y los Gálatas estaban pensando en cómo volver a cumplir la ley de Moisés para alcanzar la salvación o para obedecer en el sentido de alcanzar el favor de Dios. Y esta es la doctrina que Pablo está precisamente corrigiendo. Pero yo pensaba en cómo muchas veces nosotros también somos fascinados por otras cosas que nos quitan la mirada del Hijo de Dios crucificado. Y tenemos que entender que para crecer en obediencia a Dios, es ese mensaje el que tenemos que recordar, el del Hijo de Dios muriendo en la cruz. No es solamente la manera en la que llegamos a la salvación, es la manera en la que vivimos todos nuestros días nuestra salvación. Y la verdad es que no hay nada fuera de la cruz que pueda realmente sostener nuestra obediencia a Dios en el tiempo. Cualquier otra cosa que esté sosteniendo tu obediencia va a ser al menos por un tiempo o no va a ser correcto. Por ejemplo, si vos querés obedecer lo que dice la Biblia y lo que dice Dios solo para contentar a las personas que te rodean acá en la iglesia, eso te puede sostener a obedecer un poco de tiempo. Pero en algún momento eso ya no va a ser suficiente. Si vos querés obedecer a Dios para que Él te dé cosas a cambio, eso te puede sostener un poco de tiempo, pero no puede sostener tu obediencia. Si vos querés obedecer a Dios para que otros te vean y se asombren y ser reconocido, también eso puede sostenerte por un poco de tiempo, pero no por mucho tiempo. ¿Qué realmente puede sostener tu obediencia desde hoy, desde el momento de tu conversión, hasta el día que Cristo vuelva o de que vayas a su presencia? Que mires que el Hijo de Dios murió por vos en la cruz. Y si eso no es suficiente para vos, ¿qué puede ser suficiente? Porque la vida del cristiano no es una vida de tareas por cumplir y cosas que hacer para parecernos a este grupo que socialmente se hace llamar cristiano. En realidad la vida del cristiano es una vida de agradecimiento a que el Hijo de Dios murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, no apartes la mirada del Hijo de Dios crucificado. Y la última aplicación: espera el regreso del Hijo de Dios glorificado, no crucificado. Ahora es esperar el regreso del Hijo de Dios glorificado. El centurión reconoció a Jesús como el Hijo de Dios en su muerte. Es lindo pensar que la próxima vez que el centurión vea a Jesús no va a ser muriendo, sino en toda su gloria. Y pensaba en Filipenses 2, 10 y 11 cuando dice que Jesús se humilló para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sabemos que un día todos van a hacer la afirmación que hizo el centurión. En verdad este era el Hijo de Dios. Pero la van a hacer porque lo van a ver en gloria. Solamente los que hayan hecho esa afirmación de corazón al verlo morir son los que van a tener parte en ese reino.
Los que se negaron a afirmar que Jesús era el Hijo de Dios al verlo crucificado, aunque ese día lo van a reconocer como el Hijo de Dios, no van a tener parte con Él en el reino. Pero aquellos que de verdad se arrepintieron y creyeron que el que estaba siendo humillado y estaba muriendo era el Hijo de Dios, se nos dice que la salvación les pertenece a esas personas por gracia de Dios y van a poder vivir con ese Rey. Y el día de la salvación es hoy. El mensaje de la salvación es Cristo crucificado y tenemos que responder hoy. No vamos a poder responder cuando sea evidente que Cristo en gloria es el Hijo de Dios. Ya va a ser tarde. Y el Hijo va a volver y va a llevar consigo a los que realmente se arrepintieron y creyeron. Y te pregunto, primero, si has creído el mensaje de la cruz. Y segundo, si estás esperando a Jesús en gloria. Había una frase, ahora no me puedo acordar de quién es, que decía que el siglo I esperaba a un león y recibió un cordero. Pero el siglo XXI espera a un cordero, pero va a recibir un león. Y ese Jesús que vino como siervo no va a volver como siervo, va a volver en gloria a reinar. Y tenemos que responder a Él en arrepentimiento y en fe verdadera. No se nos dice mucho más acerca de este centurión. Yo no lo mencioné al principio porque capaz es nota de color. Búsquenlo en Wikipedia. La tradición nos dice que este soldado probablemente haya sido el mismo que el que narra Juan en el capítulo 19, que traspasó a Jesús con una lanza, y de su oficio de lancero parece que derivó un nombre Longino, espero estar pronunciándolo bien, Longino, no sé cómo se pronunciará. Y la tradición dice que llegó a vivir para Cristo y a morir en nombre de Cristo como mártir. Incluso la Iglesia Católica lo venera como santo. Pero a nosotros no nos interesa eso. Sí nos interesa no especular con lo que haya pasado, sino quedarnos con lo que los evangelistas y el Espíritu Santo quiso dejar ahí en la palabra, de que el ejemplo que nos dio este centurión es de mirar a una persona muriendo, al Hijo de Dios, y reconocerlo como tal. Que con muy poquita revelación le alcanzó para rendirse al señorío de Cristo, y que nosotros, que tenemos muchísima más revelación, tenemos que responder aún mejor que Él. Oramos. Señor, te damos las gracias por poder meditar hoy en tu sacrificio. Hoy, como todos los días, Señor, es un momento importante para que reconozcamos nuestra condición de pecadores delante tuyo, para reconocer la inocencia de ese Cordero limpio, puro, sin mancha, que fue entregado en nuestro lugar, y queremos agradecerte por ese sacrificio. No tenemos idea, Señor, de lo que costó para Jesús recibir el castigo que merecíamos nosotros. Pero te damos las gracias, Señor, y te rogamos que podamos llevar vidas cada día más dignas de ese Evangelio, y que nos ayudes a que esta sea la motivación que nos lleve, Señor, a vivir una vida que te agrade. Gracias porque ese Cristo está resucitado, gracias porque ascendió a los cielos, gracias porque intercede por nosotros, gracias porque es nuestro sumo sacerdote que nos entiende y nos ayuda, gracias porque va a volver. Te rogamos que podamos vivir esperándole. En el nombre de Jesús, amén.